Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Sean también bienvenidos los miembros de las academias y asociaciones de derecho del trabajo extranjeras que también nos acompañan. Como siempre, le damos la bienvenida. Hoy tenemos el gusto de contar con el distinguido profesor Mario Ackerman, que vamos a hablar acerca de la temática de la estabilidad en el empleo. Se ha sostenido en la doctrina que la estabilidad en el empleo, en su formulación tradicional, tomaría como marco de referencia no el puesto de trabajo y ni siquiera la empresa en sentido estricto, sino la continuidad del contrato de trabajo, el cual ofrecería así resistencia a la extinción discrecional, ya sea esta basada en el despido o en el uso arbitrario del término contractual. Se trata de un instituto que en los últimos años ha sido objeto de muchas críticas. El cuestionamiento de la estabilidad en el empleo aparecería en ocasiones de manera más o menos sofisticada, aunque habitualmente pasaría por considerar el contrato de trabajo indefinido, protegido frente al despido, como una institución pretérita, sin cabida en las nuevas formas en las que la producción se organiza. Así es como se ha señalado que el contrato indefinido resultaría adecuado para la producción industrial de tipo fordista, pero que carecería de sentido en la actual coyuntura productiva condicionada por la globalización. De igual modo, que hace no muchos años en España, un muy alto directivo insistía en señalar que el empleo fijo y seguro constituiría una reliquia del siglo XIX, y hay quienes han sostenido también que la concepción del trabajo fijo constituiría una creencia alejada de aquellas que predominan en las nuevas generaciones, como sucedería con los millennials, que no creerían en el trabajo fijo ni tampoco en la educación formal. Mientras tanto, en su declaración sobre las empresas multinacionales, la OIT invita por su lado a las empresas a contribuir a mejorar los niveles de vida, al proporcionar seguridad en el empleo y trabajo decente en el marco de sus operaciones. Y también procura que se esfuercen mediante una planificación activa de la mano de obra para asegurar un empleo estable a sus trabajadores y que se recurra a la extinción solo como último recurso, haciéndose los mayores esfuerzos para minimizar en la mayor medida posible el impacto negativo para los trabajadores afectados. A propósito de esta temática, tenemos hoy el concurso del distinguido profesor Mario Ackerman, que va a hablar sobre esta misma temática del cuestionamiento a la estabilidad en el empleo, las indemnizaciones tarifadas y las llamadas multas por registro irregular. El profesor Ackerman es doctor y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho, director de la maestría y de la carrera de posgrado de especialización en Derecho del Trabajo en la misma casa de estudios. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo entre los años 2005 y 2017. Ha obtenido el Premio CONEX de Humanidades en el año 2006, diploma al mérito otorgado a las 100 mejores figuras de la década de 1996 al 2005 de las Humanidades Argentinas en la especialidad del Derecho Laboral. Es profesor invitado y conferencista en universidades nacionales y extranjeras. Es director de la revista Derecho Laboral,
es autor individual y en colaboración de distintos libros jurídicos laborales publicados en Argentina, en Brasil, en Chile, en China, Ecuador, España, Holanda, México, Perú, la República Dominicana y el Uruguay. Es director de distintas obras colectivas, entre ellas el Tratado de Derecho del Trabajo, de 10 tomos con 2 ediciones, la Ley de Contrato de Trabajo comentada, con 4 tomos que lleva ya 3 ediciones, y Jurisprudencia Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comentada en 2 tomos. Acaba de finalizar otra obra individual más, que es La extinción de la relación de trabajo. Mario, es todo un gusto tenerte con nosotros. El micrófono es todo tuyo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Gracias por la invitación, la provocación. Hacía un rato largo que no hacía actividades de este tipo. Y cuando me invitaste, cuando me invitó Lorenzo, dudé también entre aceptar o no, porque me preguntaba, ¿qué puedo sumar yo sobre algo de lo que se está discutiendo en la Argentina, sobre lo que no se está discutiendo en la Argentina? Por supuesto, jamás se me había ocurrido hablar de la ley de riesgos de trabajo. Y después de algunas dudas dije, vamos a tratar de ver si puedo sumar algo. Nada más que eso, ver si puedo sumar algo a este debate de tan mala calidad que estamos teniendo desde hace un par de años sobre los temas que anunció Lorenzo. Básicamente hay 2 cosas que me preocupan, que es la cuestión de la llamada estabilidad en el empleo, también de la llamada protección contra el despido arbitrario. Voy a explicar ahora por qué digo la llamada y la llamada. Y sobre todo este tema de las multas de la ley de empleo, sobre las que se dicen las peores cosas, y nadie parece sugerir algo para encontrar un remedio contra el tremendo flagelo del trabajo en negro. ¿Por qué esta preocupación? ¿Y por qué digo que tenemos un debate de muy mala calidad? Hace unos días, quien fuera ministro de Trabajo de triste memoria por algunas cosas que hizo, la señora Patricia Bullrich, dijo que cuando llegue al gobierno, confiemos en que esto no se produzca, dijo que cuando llegue al gobierno va a cambiar la ley laboral. Seguimos queriendo saber de qué se trata eso, a qué llama ella la ley laboral. Fue ministro de Trabajo, debería saber que hay varias leyes laborales. ¿Se va a cambiar la ley laboral? Bueno, siempre está bien tratar de cambiar las leyes laborales. El tema es para qué, de qué está hablando. Se han dicho cosas más graves, y que no es la primera vez que se dicen en los medios. Hay un periodista medio estrella ahora, que es Eduardo Feynman, que repitió una frase que creo haberla escuchado a Neustadt, y creo que a su vez viene de algún norteamericano, que no sé exactamente quién es, que dijo algo así como: Estados Unidos se hizo grande con una frase de 2 palabras: está despedido. Bueno, también sigo tratando de entender dónde está el nexo causal entre estas 2 palabras y la grandeza, que habría que ver a qué llamamos grandeza en todo caso. Simultáneamente hay un coro de legisladores que también le hicieron algo en internet, o alguien les comentó algo, y empezaron hace no mucho tiempo, esto es de este año, fines del año pasado, de hablar de la mochila austríaca. Dentro de un rato van a hablar de la carpa alemana y de la bolsa de dormir sueca. Tampoco saben muy bien de qué se trata, y yo los invitaría a que traten de estudiar el sistema de seguridad social austríaco, y después hablamos de estabilidad en el empleo. Pero la cuestión es que en torno de ellos aparece otra vez esta idea de reemplazar las indemnizaciones por despido, la precaria protección que tenemos nosotros, con una especie de plan de ahorro previo, parecido al régimen de la construcción, que tiene explicación por sus características, y que es una cosa excepcional. Y después de esto, ahora ya más recientemente, aunque también esto había empezado ya en el gobierno anterior, de hecho había un proyecto de ley de reforma laboral, de
eliminación de las llamadas multas, de las mal llamadas multas, las indemnizaciones agravadas de la ley 24013, que fue una iniciativa muy inteligente de un par de amigos, porque estuvo Carlos Alberto Etala, Pedro Galín, en un gobierno anterior, y que, siempre el gobierno de Menem, y que dejó esto que está cuestionado, sin ninguna duda ha habido excesos con esto, los hay, pero hay que ver la causa. Ahí me voy a detener, en la segunda parte de la exposición le voy a prestar especial atención a esto, porque me parece que lo merece. Lo cierto es que se han sumado académicos, se han sumado magistrados. Voy a comentar una sentencia de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo que toma partido en este debate, inexplicablemente. Y cuando escucho todas estas cosas, solo puedo pensar en dos cosas. Una frase de Cornelius Castoriadis, un tipo extraordinario, si lo hay, que decía que la idea de hacer tabla rasa con todo lo que existe es una locura que conduce al crimen. Y hablando de crímenes, Barbagelata recordaba, también hace algunos años, él observaba que a veces escuchamos propuestas que hace unos pocos años habrían ofendido a los peores delincuentes. Entonces, en este contexto de este debate, insisto, de muy mala calidad, porque no se escuchan voces que contesten a esto, así como si hubiera un silencio vergonzante, como si estuviera mal defender el derecho del trabajo, como si fuera pertenecer a, como decía Lorenzo, al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo pasado, siglo XX, principio del siglo XX, como si defender el derecho del trabajo y las instituciones del derecho del trabajo fuera cavernícola. Cuando en realidad lo que nos están proponiendo es volver a la edad de las cavernas. Están proponiendo, voy a explicar por qué, esto de volver incluso mucho más atrás. Voy a hacer esto para explicar de qué se trata. Voy a tratar de no hablar más de 40, 45 minutos. Me parece que es mucho más enriquecedor el cambio de ideas que podamos tener sobre esto. Voy a hacer alguna referencia a esta idea de estabilidad y para qué la estabilidad. O sea, ¿por qué la estabilidad? En segundo lugar, me voy a detener en esto que nosotros tenemos como garantía constitucional, que es la protección contra el despido arbitrario. Y en tercer lugar, me voy a detener en las indemnizaciones agravadas, mal llamadas multas de la ley de empleo. Tema estabilidad. Parafraseando a Borges, yo diría que la estabilidad es un sustantivo femenino, oriundo de las ciencias duras, que fue usurpado por el derecho del trabajo, pero luego enriquecido y jerarquizado por las discusiones entre los juristas. Y esto, que es cierto, hablamos cada rato de estabilidad. Hablamos de estabilidad en empleo, nosotros decimos, nosotros tenemos estabilidad impropia, ahora vamos a ver qué es esto, relativa impropia, como la llamaba Horacio de la Fuente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estabilidad? Primero. Y segundo, ¿por qué la estabilidad? Es decir, ¿para qué sirve la estabilidad? ¿Qué justificación tiene en el derecho del trabajo lo que llamamos la estabilidad del empleo? Bien, dos palabras sobre esto. ¿Qué es la estabilidad? Acá había un primer debate acerca de si la estabilidad es un principio del derecho del trabajo o si es un derecho, o si es menos aún que un derecho. Los españoles, Pla Rodríguez de Ferrari, el mismo Antonio Ojeda Vilés lo llamaba principio. Yo creo que es desmesurado hablar de estabilidad como principio, porque los principios de una disciplina son una preferencia axiológica que le da identidad a la disciplina. Y nosotros es perfectamente posible que tengamos un derecho del trabajo sin estabilidad. Es perfectamente posible. La estabilidad de empleo no hace a la esencia del derecho al trabajo, cuando la hay. Es un instrumento importantísimo, pero puede ser reemplazado por otros, por muchos otros. Podemos saber por qué y para qué. En realidad es un derecho subjetivo, que se correlaciona con una obligación pasiva de no hacer, que es no despedir. Ese derecho subjetivo,
que es de la mejor manera que se lo puede presentar, en estos términos, esto es, un derecho a no ser despedido, como decía De Ali, derecho a permanecer en el empleo hasta cuando quiera, tiene una única manifestación, que es lo que llamamos la estabilidad propia. Por eso se llamaba propia. Siguiendo la clasificación de Ali, que me gusta más que la de la Fuente, estabilidad propia puede ser absoluta o relativa. Todo depende si frente a un despido injustificado el trabajador puede conseguir ser reinstalado, si hay un mecanismo compulsivo para que se lo reinstale, o teniendo el derecho a ser reinstalado, esto puede ser sustituido por una indemnización. Pero en principio él tiene derecho a pedir la reinstalación. Bien, eso en la Argentina no existe, salvo para los representantes sindicales y en el sector público, donde todavía no fue privatizado o desestatutizado o precarizado con los llamados contratados de la administración pública, que lamentablemente la Corte Suprema ha convalidado. ¿Qué es lo que parece que tenemos nosotros? Algo distinto, que la doctrina llama estabilidad relativa impropia. A mí me gusta llamarla directamente impropia. ¿Por qué impropia? Leo el diccionario de la Academia. Impropio es aquello que carece de las cualidades necesarias según las circunstancias. ¿Por qué decimos que hablamos de estabilidad impropia? Porque no es estabilidad. Porque no es el derecho del trabajador a no ser despedido. De hecho, hay un sector importante y calificado de la doctrina, estoy pensando en Rodríguez Mancini, Enrique Herrera, Guisado, Del Bono, que sostienen que el empleador tiene un derecho a despedir. Tienen sus razones, o sea, no es que están diciendo una arbitrariedad, tienen sus razones. Ahora, si el empleador tiene derecho a despedir, quiere decir que el trabajador no tiene derecho a no ser despedido. No hay posibilidad que existan estos dos derechos contradictorios. A mí me gusta más pensar que es un ilícito contractual, que hay un cumplimiento, en el caso, sobre todo en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, hay una ruptura ante tempus. Realmente el despido justificado es una ruptura ante tempus porque el contrato por tiempo indeterminado, en realidad, es un contrato a plazo incierto, hasta que esté en condiciones de jubilarse. De manera que la ruptura ante tempus es esto. Ahora, la pregunta que cabe obligatoriamente hacerse, esta llamada estabilidad impropia, ¿tiene consagración legislativa entre nosotros? Sí, la doctrina pacíficamente dice que a partir de la garantía constitucional del artículo 14 bis, ¿qué diferencia de estabilidad de protección contra el despido arbitrario? Nosotros tenemos este mecanismo de protección contra el despido arbitrario que está diseñado sobre la base de una tarifa doblemente limitada. Es la respuesta, es el mecanismo de protección contra el despido arbitrario. En esto parece que tuviéramos un acuerdo pacífico. La protección contra el despido arbitrario en cuanto a garantía constitucional es una tarifa indemnizatoria que, insisto, está doblemente limitada cuantitativamente. La doble limitación cuantitativa es la fórmula, salario por antigüedad, pero a su vez el salario tiene un tope. De paso, aprovecho para recordar que hace no más de 2 meses, el 14 de septiembre del año 2022, Bisotti llegó a la mayoría de edad. Bisotti acaba de cumplir 18 años. La última vez que hablé de este tema tenía 16. Y ya se le reconoció el derecho al voto. Ahora ya va mucho más allá. Tiene mayoría de edad. Pero es una mayoría de edad curiosa. Porque para operar plenamente necesita que el juez lo autorice. O sea, Bisotti solo funciona en la doctrina de Bisotti cuando el juez declara la inconstitucionalidad. Digo yo, a estos muchachos que se ocupan de modificar las leyes, ¿qué tal si resuelven este problema un día de estos? Si tenemos todo un acuerdo sobre cómo funciona el 245. Bueno, estoy dejando de lado esta cosa menor. Suponiendo que esta que llamamos
protección contra el despido arbitrario fuera una forma de estabilidad, ¿cumple el propósito real de la estabilidad? Esto es, ¿para qué es la estabilidad? ¿Para qué es la estabilidad en el empleo? Y acá nos tenemos que volver otra vez a lo que es la relación de trabajo, lo que es la relación de trabajo dependiente. ¿Qué pone el trabajador en la relación de trabajo? Se pone el mismo. Pero no es el mismo solo como persona. Él pone libertad. Él pone libertad. El trabajador resigna porciones importantes de libertad para ganar un salario. Y no es que trabaje porque tenga una vocación incontenible por trabajar. Los trabajadores trabajan para ganar salario. Salvo Mirta Legrand, que es un caso aparte y que por ahora no está dentro del territorio del derecho del trabajo. A ella le puede llegar a caber la frase aquella de los anarquistas, que decían vivir combatiendo o morir trabajando. Espero que no sea el caso. ¿Por qué digo que la estabilidad hay que entender para qué está? Porque hay que entender qué es la relación de trabajo, qué es la relación de trabajo dependiente. La relación de trabajo dependiente supone la subordinación de una persona a otra, de una persona física, sociedad, como quiera que se la llame, que ejerce sobre ella todos los poderes que uno puede imaginar, todos los poderes del Estado. El poder de organización, el poder de dirección, el poder disciplinario. Esto es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y el poder judicial lo ejerce y sus decisiones son revisables con efecto devolutivo. Esa es la relación de dependencia. La persona que trabaja para otro no tiene siquiera la posibilidad de decir que no. ¿Por qué? El poder está del otro lado. Hay uno que tiene poderes y otro que tiene derechos. ¿Qué función cumple en este territorio la estabilidad? Cumple dos grandes funciones. La tutela de los ingresos, esto es, garantizar una continuidad de los ingresos, porque el trabajo trabaja para tener salario, pero fundamentalmente poner una barrera al abuso de los poderes que la legislación y la posición jerárquica le reconoce al dueño. O sea, los poderes y derechos que surgen de la condición de propietario, de la condición de empleador. Entonces, frente a esto, la estabilidad, ¿qué es? Una manera de poner un límite, ¿Cumple con esta función lo que nosotros llamamos protección contra el despido arbitrario? Primero y principal, en los términos que funciona nuestra legislación, el famoso artículo 245 de la Ley de Control del Trabajo, las indemnizaciones en los estatutos especiales, no hablo del régimen de la construcción, que es un régimen claramente sin pretensiones de estabilidad. ¿Es una protección contra el despido arbitrario? ¿Qué se dice? Sí, porque desalienta al empleador a ejercer arbitrariamente sus poderes, porque el trabajador puede considerarse despedido y esto tiene un costo. El costo del despido es el instrumento para disuadir al empleador de ser arbitrario en sus decisiones. Este argumento sería similar a decir que los peatones tienen protección contra los accidentes provocados por los automovilistas, porque si lo pisan, tienen que pagar una indemnización de daños y perjuicios. Y además pagar una multa por haber exceso de velocidad o haber cruzado el semáforo. Lo mismo podría decirse de las indemnizaciones de la Ley de Accidente de Trabajo, de riesgo de trabajo. Las indemnizaciones, las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgo de Trabajo, protegen contra accidentes de trabajo. No es así. Las indemnizaciones compensan cuando fracasó la protección. Las indemnizaciones compensan cuando fracasó la protección. Pero en Argentina no existe protección. El trabajador no tiene una acción subjetiva para que le mantengan el empleo. Apenas hay unas pocas acciones subjetivas para reclamar derechos. Por ejemplo, ahora el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que el trabajador puede demandar judicialmente que le mantengan las condiciones antes establecidas, o el nuevo artículo 75, que permite también que
que el trabajador retenga tareas si son riesgosas o se viola la obligación de seguridad. Pero también esto es precario, porque en ninguno de los dos casos hay una veda al despido. En ninguno de los dos casos hay una veda al despido. Lo que marca una diferencia en el caso de la obligación de seguridad con el convenio 155 de la OIT, que el convenio 155 va más allá. Dice, el trabajador no debería ser objeto de una represalia por haber ejercido su derecho de retención. Ni siquiera eso tenemos. Ni siquiera en esa oportunidad existe el derecho del trabajador a mantener el empleo. Hice un par de observaciones sobre esto, que voy a pasar por alto porque no quiero pasarme la noche hablando. Prometo que voy a escribir esto y lo voy a publicar en algún momento. Cuando escribí este libro sobre la extinción de la relación de trabajo, me llevó mucho tiempo, ¿no? Es un ladrillo que tiene más de 1000 páginas, van a ser 2 tomos. Me prometí que es el último libro que escriba. No voy a molestar más a la gente con estas cosas, no voy a seguir arruinando el presupuesto de mis colegas, haciéndolos incurrir en estos gastos. Lo que pasa es que cada libro mío está dedicado a uno de mis nietos o a mi familia, etc. Y empiezo a correr el riesgo de que mi hijo tenga ya un 6º o 7º nieto. Así que lo lamento por ustedes, pero voy a tener que seguir escribiendo libros. Pero por ahí escribo sobre otra cosa y se eximen de acceder al libro. Bien. ¿Por qué digo que no es una protección adecuada? Esto me parece lo central. Primero porque no impide el despido. No lo impide. Dice, no, pero lo desalienta. Tampoco lo desalienta. Tampoco necesariamente lo desalienta. ¿Por qué no lo desalienta? Porque hay certeza. El empleador sabe exactamente cuánto le cuesta el despido. Él puede tomar la decisión. Si no tiene la plata y se quiere sacar al trabajador de encima, pide un préstamo. Y si eventualmente no lo consigue, lo despide sin causa. Y después irá a discutir a los tribunales y en algún momento tendrá la obligación de pagar si no se llega a un acuerdo conciliatorio en el camino. El empleador siempre tiene la posibilidad de elegir entre despedir y no despedir. Esto no quiere decir que tenga un derecho, porque su conducta es antijurídica. Pero siempre puede elegir entre despedir y no hacerlo. El que no puede elegir entre ser despedido y no ser despedido es el trabajador. Por eso no tiene derecho. Por eso no tiene un derecho. Por eso no tiene estabilidad. Y por eso no tiene protección contra el despido arbitrario. Todo lo que tiene derecho es una indemnización tarifada, limitada 2 veces, por la tarifa en sí misma y por el monto del salario. ¿Qué explicación tiene la existencia de esta indemnización tarifada? El fracaso de la protección. El fracaso de la protección. Al no haber habido una protección adecuada contra el despido. Y la pregunta viene después. ¿Es suficientemente reparadora la tarifa por la pérdida del empleo, por la pérdida de la obra social, por la pérdida de las vacaciones? Es un abstracto. Es un abstracto. Opera como una cláusula penal de origen legal. Puede que sí, puede que no, en algún caso sí, en algún caso no. Pero tiene un problema adicional. 2 problemas adicionales. Primero, el contexto. Y segundo, el modo de reclamar. Yo decía que la estabilidad tiene que tener como propósito que el trabajador pueda defenderse frente a la prepotencia del empleador, más aún que la continuidad de ingreso. Pero ninguna de estas 2 cosas funciona. La continuidad de ingreso es una suma fija. Uno dirá, bueno, pero esto puede estar completado con un seguro de desempleo. Teléfono para los señores que hablan de la mochila austríaca. Traten de ver cómo es el seguro de desempleo en Austria. Es del 55% del sueldo hasta 1 año. Y a partir de ahí automáticamente tiene un subsidio por tiempo ilimitado, del 95% del beneficio, o sea, está en torno del 50% del salario. Pero tiene un tope, 2.500 euros por mes. No sé si ustedes tienen presente cuánto es el seguro de desempleo en la Argentina. Yo me tomé la molestia de buscarlo. Lo tengo por acá. De acuerdo con la última resolución del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil no cumple ninguno de otros objetivos, ni genera empleo, ni promueve la productividad, ni garantiza el salario mínimo.
Para el mes de noviembre de este año, el seguro de desempleo es de 26.805 pesos. 26.805 pesos. Por 4 meses. A partir del cuarto mes baja al 85%, hasta el octavo mes, y a partir del noveno mes baja al 70%. Con lo que llega, después de 12 meses, a partir de julio del año que viene, serían 18.763 pesos, bastante menos que $100. Lo interesante es que, mientras tanto, el plan Potenciar Trabajo es el 50% del salario mínimo, que se actualiza con el salario mínimo, y que para el mes de noviembre es 28.950 pesos. O sea que el plan Potenciar Trabajo es más que el salario mínimo, perdón, es más que la prestación por desempleo. O sea, le conviene más al trabajador, al ex trabajador, ir a buscar un plan que cobrar el seguro de desempleo. O sea, la continuidad de ingreso ni se la garantiza la indemnización, ni se la garantiza el seguro de desempleo, ni la suma de las dos. El segundo problema que tiene la reparación es que es tardía, amén de ser insuficiente. O sea, es parcial, insuficiente y además tardía. ¿Por qué? Vamos al objetivo anterior. Lo despiden sin causa, le pagan la indemnización, cobra. Pero si él reacciona frente a la prepotencia del empleador, cuando reacciona porque no le pagan el sueldo, porque le reacciona porque le cambian las condiciones de trabajo, cuando reacciona frente a la injuria grave del empleador que le da derecho a ponerse en posición de despido indirecto, artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que está comprando es su pleito. Ningún empleador va a pagar espontáneamente. Entonces va a tribunales. Primero para hacer por instancia conciliatoria, ¿no? Y eso es tiempo. Entonces, ¿quién reacciona? Reacciona el que puede esperar. Reacciona el que tiene ingresos. Reacciona el que tiene la posibilidad de subsistir sin el salario. ¿Y cuándo reacciona? Reacciona cuando se está por ir. Durante la relación de trabajo no reacciona. Y durante la relación de trabajo le prescriben los créditos si no reaccionó a tiempo, si no reclamó a tiempo. Me comentaban hace poco una sentencia de Italia, me la mandó Diego Tosca, no sé si era el Tribunal Constitucional, que decía justamente, no habiendo garantía de estabilidad, la prescripción debe correr desde la extinción del vínculo. ¿Por qué? Porque ahí el trabajador recupera la libertad, recupera la posibilidad de reclamar. Dicho en otros términos, entonces, y para empezar a cerrar esto, la llamada indemnización por despido, la llamada protección contra el despido arbitrario, instrumentada a través de una indemnización tarifada, no es un instrumento suficiente para proteger contra el despido. La indemnización tarifada no es un instrumento suficiente para proteger. Es una compensación parcial, tardía e insuficiente de los daños provocados por la ruptura anticipada del vínculo laboral por el empleador. Está mejor en el caso del contrato a plazo fijo, porque le suma una reparación de daños y perjuicios, y ahí el complemento puede ser bastante importante. Pero en el contrato normal, el contrato por tiempo indeterminado, no lo es. No es suficientemente disuasiva, no es compensatoria del daño, y vuelvo a esto, es otra cosa. Después vemos qué respuesta se puede dar. Pero la pregunta que yo me hago, y les hago, y le hago a los que están hablando de estas cosas del plan de ahorro previo para reemplazar la indemnización por despido, y hablan de estas cosas de las que saben poco. ¿Cómo piensan reemplazar este instrumento precario e insuficiente para proteger al trabajador de la prepotencia? Porque si además eliminamos la indemnización por despido, ¿qué le queda al trabajador? ¿Cómo hace para reclamar? Va a reclamar después, pero va a tener que tener dinero. O sea, va a quedar el derecho del trabajo para los trabajadores ricos, los que tienen algo con que sostenerse mientras reclaman. Los demás no van a reclamar. La eliminación de la indemnización por despido y la transformación de cualquier otra manera, lo único que va a lograr es peores condiciones de trabajo, trabajadores más insatisfechos, trabajadores que no van a consumir,
Y esto va a ser un perjuicio para todos. Bien, ya expliqué por qué no estoy de acuerdo con esto, si quieren lo discutimos después. Debo sí aclarar esto. A mí, por el momento, no se me ocurre otro mecanismo mejor que la indemnización por despido tarifada como la conocemos, o modo de previsto para el caso de que sea intempestiva, que esto. ¿Cómo lo mejoraría yo? Con un seguro de desempleo en serio. Con un seguro de desempleo en serio. Si nosotros tenemos un seguro de desempleo que tenga relación con los ingresos del trabajador, un seguro de desempleo que tenga relación con los ingresos del trabajador, ahí la insuficiencia de la tarifa podría estar atenuada, porque él tiene garantía de continuidad de los ingresos. Pero para eso necesita plata. Alguien lo tiene que financiar. Y salir, por supuesto, de este modelo absurdo que tenemos de unas sumas irrisorias que no le sirven a nadie. No le sirven siquiera. Estaba leyendo el otro día, ahora el convenio de comercio, el básico de comercio son 88.000 pesos. 22.000 para el seguro de desempleo. Parece una tomadura de pelo. Bien, y nos queda el último tema. ¿Muy bien con el tiempo, Lorenzo? Perfectamente. A propósito de este tema de las indemnizaciones, de las mal llamadas multas de la ley de empleo. Yo había armado esto que voy a exponer, lo voy a exponer inmediatamente después. Y me enteré por la página de Rubinsal de una sentencia de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso Petit de Merville. Petit de Merville es, ahora después le explico quién era Petit de Merville. No es este, es el otro Petit de Merville, es un pintor del siglo XVIII. Con gimnasios argentinos. Este señor era gerente de marketing y relaciones institucionales, gerente de marketing y relaciones institucionales durante más de 20 años, casi 21 años. Y en el año 2016 se consideró despedido, luego de intimar la regularización, porque estaba en negro. Era monotributista. Bueno, cada uno trabaja según le queda cómodo. Lo tuvieron como monotributista. Esta empresa, que se llama Gimnasios Argentinos, según explica la sentencia, es Megatlón. Megatlón. Que el voto del doctor Pose, que es el voto en primer lugar, la doctora Craig adhiere al voto, dice, voy a leer un par de párrafos porque el núcleo de lo que yo quiero decir está dicho acá, pero desde otro lugar, mismo, diciendo todo lo contrario, ¿no? Gerente de marketing y relaciones institucionales de una entidad que nació como un pequeño emprendimiento y que se cristalizó en una gran corporación. La llama así, una gran corporación. O sea, no estamos hablando del kiosco de la esquina ni del almacén de cercanía de acá del pueblo donde vivo yo. Y lo hizo durante más de 20 años bajo un esquema de subordinación económica innegable, puesto que sus ingresos estaban generados por lo que percibía de la empresa como monotributista, y las comisiones que eran pagadas en forma clandestina. Esto normalmente lo llamamos trabajo en negro, o mejor, para no enojar a la señora Donda, trabajo afrodescendiente. Después explica la sentencia que si el actor hubiera sido socio de la, porque la empresa dijo no era socio, si hubiera sido socio de la demanda y o titular de algún emprendimiento productivo, podría haberse presentado en una situación dudosa, no hay duda, podría haberse presentado en una situación dudosa, pero según voluntad legislativa habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que una persona física se obligue a prestar servicios a favor de la otra y bajo la dependencia de esta. O sea que la sentencia dice que acá había relación de dependencia y dice que no hay duda sobre este punto. Y esto es lo que dice el actor, dice la sentencia. Y agrega, para terminar, que una muestra de su condición de dependencia jerárquica, son las prestaciones corporativas que le fueron otorgadas, tales como la cobertura del plan médico, del abono del teléfono celular, lo que no excluye que Petit
gozase de una amplia autonomía para cumplir su misión gerencial, vinculada, este final es fantástico, vinculada con sus relaciones con el mundo empresario, su condición intelectual y su apellido Patricio. Yo cuando miro el apellido Patricio, nota de color, no pude dejar de pensar en Patricia Bullrich, porque ella es doblemente Patricia. Es Patricia por el nombre y Bullrich por el apellido. Pero no sé por qué sacaron que este hombre, Petit de Merville tiene un apellido Patricio. Petit de Merville fue le digo esto, lo busqué en internet, no es que esto yo lo sabía. Fue uno de los creadores de una orden católica muy importante en Francia, y era un pintor y era un intelectual. No tiene que ver con esto. Por ahí sí, por él un antepasado importante. Bueno, y el cuarto punto que dice es, negado por la demandada el pedido de regularización del vínculo, los reclamos indemnizatorios y punitivos deben prosperar por haberse cumplido los requerimientos formales para hacerlo operativo. Hasta aquí, digamos, una sentencia más o menos tradicional con alguna nota de color. Pero acá viene el tema en el que me quiero detener. Y me van a disculpar, son 2 páginas. Porque acá está el núcleo de la argumentación de quienes impugnan las indemnizaciones reforzadas o agravadas de la ley de empleo. Leo. Pese a ello, pese a todo lo que dijo antes, ¿no? Que hay relación de dependencia, que es indudable, que tenía una relación jerárquica, que había subordinación, que no podía haber duda. Propiciaré la reducción de la punición reglamentada por el artículo 8 de la Ley de Empleo por las siguientes razones, a saber. 1. Yo no sé si ustedes recuerdan el artículo 16 de la Ley de Empleo. Se los voy a leer, porque esto tiene que ver con esto. El juez tiene facultades para reducir hasta eliminar las indemnizaciones agravadas. Y está bien que lo tenga. ¿Cuándo? Cuando las características de la relación existentes de las partes pudieran haber generado en el empleador una razonable duda acerca de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Él es el gerente de marketing. Él es el gerente de marketing. ¿Qué duda puede tener? El juez además dice que no hay duda. Bueno, hecha esta aclaración, lo va a reducir. Pero este es el argumento. A saber, la sanción de la ley de empleo no contribuyó al blanqueo de las relaciones clandestinas, ya que en la mayoría de las situaciones los trabajadores perjudicados por el accionar empresario solo pretenden la regularización cuando el despido es previsible e inminente. Ello así, en lugar de contribuir a la regularización de las relaciones clandestinas, lograr cierta paz social y la seguridad jurídica, la legislación bajo análisis solo ha servido para potenciar el valor económico de los reclamos laborales por montos que en muchas ocasiones son exorbitantes de tal forma que son numerosas. Digamos, esto es un artículo de doctrina o una crítica a la ley que declara inconstitucional, pero no tiene nada que ver con el artículo 16. Podemos decir muchas cosas de la ley de empleo, pero esto no es el artículo 16. Esto es una expresión ideológica de crítica de una norma, legítima, pero no cumple con el requisito del artículo 16. Para nada. En otras palabras, dice, en otras palabras, si bien el espíritu de la legislación es intuitiva, sus efectos prácticos no lo son. La denominada economía en negro no ha desaparecido de la sociedad argentina, sino todo lo contrario, es decir, se ha incrementado en forma notoria la marginalidad, e incluso entidades estatales utilizan forma fraudulenta de contratación. Sigue con esto. Primer argumento, reduce las indemnizaciones por esto. Y da 2 argumentos más. No puede dudarse que el actor fue cómplice en la situación de clandestinidad, pues le resultaba cómodo figurar como monotributista y percibir en negro comisiones escapando a la voracidad fiscal. Voy a hablar de esto después. Y en tercer lugar, pese a lo que había dicho de que no había duda, que era gerente, que era claramente relación de dependencia, subordinación, repite el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, entiendo prudente reducir la punición del artículo 8 de la Ley 24013, ya que por la índole de la tarea realizada, formalización de convenios con entidades corporativas sin sujeción a órdenes e instrucciones. La pregunta es, si no está sujeto a órdenes e instrucciones, ¿cómo es relación de dependencia? Por lo menos en la facultad enseñamos esto, los libros dicen esto. O sea, la característica de la relación de dependencia es esto.
con sujeción a las órdenes que se den o pudieran dársele, como dice el artículo 27 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Ahora, note, no estaba sujeto a órdenes. La demandada pudo llegar a considerarlo como un auxiliar externo de la empresa, era el gerente de marketing, como auxiliar externo, y no como un colaborador dependiente, siendo operativo a las facultades del artículo 16. ¿Qué es lo que veo yo acá? Esta sentencia, más allá de estos dos argumentos finales que son de hecho y son legítimos en la sentencia, uno puede discrepar por las circunstancias de hecho y la contradicción con lo que había dicho antes. Pero lo que sí está absolutamente de más son las 2 páginas de crítica al funcionamiento de la ley de empleo. Eso no es un argumento para invocar el artículo 16, inequívocamente. Pero esta sentencia sintetiza una línea de pensamiento. Sintetiza una línea de pensamiento que no se agota aquí. Hay académicos, por supuesto hay políticos. El gobierno anterior mandó un proyecto de ley para eliminarlas. Y se han ofrecido, se han expuesto para sostener la necesidad de eliminar las multas de la ley de empleo, 7 argumentos. Estuve leyendo las distintas cosas que se han dicho. Son 7. Tal vez haya más, pido disculpas si se me escapa alguno y me lo agrega. Los 7 argumentos para cuestionar las normas de la ley de empleo. La 24013, 25323, 25345, los agravantes, ¿no? 1. La técnica de la ley 24013 no sirvió para activar registraciones. Cierto. 2. Se hizo de ellas un uso disfuncional, pues se intima para romper el contrato o ante la inminencia del despido. También es cierto. Provoca un encarecimiento artificioso de los reclamos laborales. Lo de artificioso está de más. Hay marco, hay norma. No es artificioso, hay norma. Es un encarecimiento de los reclamos laborales, pero no es artificioso. 4. Pone en riesgo la viabilidad económica y financiera de la micro, pequeña o mediana empresa. También es cierto. Desalienta las inversiones. Falso. Deberían eliminarse por lo menos para las pequeñas y medianas empresas. En las grandes es donde no hay trabajo en negro. Entiendo que Techín no tiene trabajadores en negro, no conozco que haya habido muchos casos. Los grandes bancos tampoco. Y la última, la respuesta tiene que estar en la inspección del trabajo. Bueno, yo voy a tratar de responder de la manera más desapasionada posible a estos argumentos y agregar algunos más para defender las indemnizaciones agravadas. Frente a que la 24013 no sirvió para activar registraciones, debo decir que tampoco la inspección del trabajo ni las sanciones administrativas han impulsado la registración laboral, ni antes ni después de la 24013. Es más, ni siquiera la simplificación registral en el trabajo doméstico, con indemnizaciones reducidas, porque en el trabajo doméstico no se, trabajadores de casa particulares, en el trabajo doméstico no se aplican las normas del empleo, sino simplemente hay una duplicación de la indemnización, el nivel de clandestinidad es en el 65%, información que tomé hoy de uno de los diarios. De manera que no parece que pase por ahí. Es cierto que no ayudaron. Pero cuando se simplificó el registro, no hay cosa más simple que registrar a una empleada doméstica. No es cosa más simple que despedirla, darla de baja. Y no es caro, ni el despido, ni el trabajo no registrado. Y sin embargo, 65%. Segundo argumento, esto de que se hizo un uso disfuncional, pues se intima para romper el contrato. Ahora vamos a hablar de eso después. El empleador que tiene un trabajador en negro tiene que saber que más tarde o más temprano la va a pagar. El trabajador no reclama durante la relación de trabajo. Voy a insistir sobre este punto. Porque tiene miedo de perder el empleo. El trabajador reclama cuando ya no tiene miedo, cuando tiene otra cosa. Pero durante la relación de trabajo no reclama, porque si reclama lo echan. Entonces, sabiamente, la ley de empleo dice, espere tranquilo. Sepa el empleador que el hecho de tenerlo hoy en negro, ir ahorrándose estos pesitos que nos paga el sistema de seguridad social y nos estafa a todos nosotros y saca recursos de que deberían estar destinados a pagar a los jubilados, sepa que
hay un tipo que le está apuntando con una pistola. Y como el buen cazador, va a disparar cuando la presa no se le escape. Y cuando él mismo pueda quedar salvo. Cuando él mismo pueda quedar salvo. ¿Cuándo va a reclamar? Cuando pierde miedo a perder el empleo. Cuando pierde miedo a perder el empleo. Y ahí va a reclamar desde atrás el 25% de toda suma pagada en negro, la duplicación de la indemnización y todos los chiches. Y el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo. La realidad es esta. El trabajador solo intima. Parece con un despido indirecto. Pero lo mismo ha pasado siempre con todas las indemnizaciones laborales. El despido indirecto no se produce en el medio de la relación. El trabajador que intima porque le pagan mal el sueldo, porque le deben las horas extras, o porque lo que fuere, o porque le cambiaron las condiciones de trabajo, intima y sabe que cuando intima se va. No es que intima, el empleador va a cumplir, le va a pagar todo lo que le debe y somos todos amigos. Es excepcional que esto ocurra. Esto ocurre únicamente cuando viene la entidad sindical y le dice al empleador, vea, acá está pagando mal los salarios, pague bien. O si eventualmente viene la inspección del trabajo y dice, mire, está pagando mal, que esta es la función que debería cumplir. Ustedes dicen protección contra el despido arbitrario, dijo ustedes. Decimos protección contra el despido arbitrario. La inspección del trabajo es la protección contra el despido arbitrario. La inspección del trabajo es la que salva relaciones laborales. Los jueces hacen la autopsia de la relación laboral. Cuando el expediente llega a tribunales, la relación de trabajo está muerta. Y ahí dice, sí, efectivamente era una relación de trabajo. Fue hace mucho tiempo esto. Hace 4 o 5 años que terminó, que más o menos es lo que puede demorar a veces los juicios. Bueno, lo adelanté esto, el encarecimiento de los reclamos laborales no es artificioso, sino que tiene fundamento normativo. Y solo se produce cuando hay trabajo en negro. Vuelvo a lo de antes. Las empresas que están en riesgo son las empresas que tienen trabajadores en negro. Esto no afecta al buen empleador. Esto no afecta al buen empresario. Uno dirá, bueno, pero a veces la pequeña empresa no tiene más remedio que defenderse con trabajo en negro. Eso es cierto. Pero corrijan eso. Hagan que la empresa no tenga que defenderse con trabajo en negro, pero no castiguen al trabajador que lo tuvieron en negro, que ya bastante castigo tiene por haber estado en negro. Ahora vuelvo sobre esto. Dice acá, desalienta las inversiones. Bueno, les voy a contar. Yo tengo un par de amigos que son abogados de empresas, incluso de empresas multinacionales, incluso reciben consultas de empresas extranjeras que quieren radicarse en Argentina. Y las empresas no preguntan, che, ¿cómo es eso de la ley de empleo que las indemnizaciones hay que pagarlas mucho más si hay trabajo en negro? Lo que les piden es decir, explíqueme cómo es la legislación. Y le dicen además, ¿cuánto hace que la cambiaron? ¿Y qué planes tienen para el futuro? Porque ¿sabe qué? Yo lo que quiero saber es qué es lo que hay. Y ahí yo calculo mis costos. Lo que no quiero es que me cambien las reglas. El problema de las inversiones en la Argentina es la inseguridad jurídica. Son las vacilaciones de los gobernantes. Es la falta de infraestructura. Pero no es que no se invierta en la Argentina por la ley de empleo. En Argentina no se invierte porque los gobiernos no son confiables, ni el anterior, ni el anterior, ni el actual, ni el futuro. ¿Por qué? Porque no hay certeza sobre las reglas. Cuando la ministra, la ex ministra y actual precandidata a presidente dice, voy a cambiar la ley laboral, ¿qué espera que diga el inversor? Ah, bueno, tranquilo, la va a cambiar. ¿Para dónde la va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a cambiar el modelo sindical? ¿Que ahora se va a negociar como ya no eliminar el modelo de monopolio? Porque tampoco sabemos si se refiere a eso. Sexto. Bueno, que esto lo contesté ya. Deberían eliminarse por lo menos para las pequeñas y medianas empresas, que es donde el trabajo es negro. Y lo último es la respuesta tiene que estar en la inspección del trabajo. Está claro que hubo inspección del trabajo. Yo fui director de la inspección del trabajo, así que no fue mucho tiempo, porque fueron algunos meses. Pero conozco, y además mi paso por la OIT me permitió ver cómo funcionan los convenios 81 y 129, que son convenios prioritarios de la OIT. Por supuesto, si la Argentina tuviera un modelo de inspección de trabajo respetando los 2 convenios prioritarios, bueno, tendríamos inspección del trabajo. No es el caso.
no tenemos inspectores bien remunerados, no tenemos inspectores capacitados, el país es muy grande y no todas las provincias somos homogéneas. Una cosa es la inspección de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, otra cosa es en el conurbano, otra cosa es fuera del conurbano. Y tengo 10 elementos más para empezar a terminar. Estoy ahí. El primero, se habla del costo para las empresas. El costo para las empresas que tienen trabajo en negro, no el costo para las empresas en general, porque estos costos de la ley de empleo no los tienen las empresas que tienen trabajo en blanco, este costo lo tienen las empresas que tienen trabajo en negro. On the other hand, o sea, del otro lado, de los trabajadores. ¿Alguien pensó en el costo de los trabajadores que están en negro? Porque, ¿qué? No, pero funciona. Sí, perdonen, pero es las cosas mágicas que pasan en la Argentina. Yo vivo en la zona rural de Luján, que acá, como tantas otras cosas, tenemos un servicio eléctrico africano con costos europeos. Y hasta hace una hora no teníamos internet. Ahora parece que volvió porque había explotado no sé qué cosa, en fin. Estaba con el 4G, pero está bien, ¿no? Se funcionó esto. Está Al principio perfecto, ¿eh? nos pegamos un susto bárbaro con Lorenzo, porque al principio no funcionaba nada, se cortaba, en fin. Bien, decía yo, se quejan del costo de las empresas. ¿Y el costo para el trabajador? Inseguridad de ingresos. Estamos hablando de un trabajador en condición afrodescendiente. Inseguridad de los ingresos. No cobertura del área de riesgo de trabajo. No cobertura de obra social. No acceso a los beneficios del sindicato, por ejemplo, los hoteles sindicatos. Pérdida de derecho jubilatorio. Es cierto que la PERS es un costo, pero mayor es el costo del trabajador, porque es la vida de él. La otra es un costo económico. Le voy a dar un ejemplo real, que me consultó justamente la hija de una amiga. Tiene un empleado doméstico, caso real, porque además la aseguradora es uno de mis clientes, así que conozco el caso, hablé por teléfono, no tiene solución. La hija de mi amiga, o sea, mi amiga, tiene una empleada doméstica, que viene 3 veces por semana. Todos mis amigos por instrucciones familiares, todos tienen sus empleados domésticos en blanco. Esta la tiene en blanco, paga prevención, está todo bien. Un día sale de su casa y va a trabajar a otro empleo. El artículo 6 de la Ley de Riesgo del Trabajo admite que siga siendo, que ya teniendo la cobertura del sistema de Ley de Riesgo de Trabajo, siga siendo accidente in itinere cuando va de un trabajo a otro. Después hay algunos mecanismos para ver quién paga y todo esto. En el otro trabajo estaba en negro y la atropelló un colectivo. Mi amiga lo denunció e inmediatamente le dieron cobertura médica. La obligación del RT hasta que rechaza. Le dieron cobertura médica. Investigaron, y el otro empleo no existía denunciado. Pero no existía denunciado porque estaba en negro. Consecuencia. La empleadora en negro no paga nada porque no hay accidente de trabajo. No hay accidente de trabajo porque no estaba denunciado el cambio de itinerario. La que lo tenía en blanco pagó 6 meses de licencia por enfermedad. Y la RT tuvo un acto de generosidad y le dio prestaciones de urgencia, de una fractura de cadera y de la pierna. Entonces, a los que se quejan de los costos de las empresas, vayan pensando también en el costo de los trabajadores. Y decidamos saber qué es más importante, a dónde vamos a mirar. Penúltima observación. En el peor de los casos, las sumas que se pagan por la ley de empleo, sumando el artículo 8º, 25% de toda suma pagada en negro de la 24013, eso equivale a 3 sueldos por año, más la duplicación del artículo 5º, perdón, del artículo 15, otro sueldo más, son 4 sueldos. El empleador que tiene un trabajador en negro, al no hacer las contribuciones y cotizaciones a la seguridad social,
se ahorra 6 sueldos y medio por año. Porque la suma de las cargas, la suma de los aportes y las contribuciones es un poco más incluso del 50% de la remuneración. 13 pagas al año son 6 sueldos y medio. Aún pagando los 4 sueldos, pagan menos que la ley de empleo. Aún pagando todas las multas de la ley de empleo. Y estaba en infracción. O diría, bueno, no, pero después, si hay un juicio, si no se llega a un acuerdo conciliatorio, el tribunal cumple con su obligación del artículo 17 y notifica a la FIP. Debo decir que no conozco demasiados casos, no que haya notificado o no, pero que la FIP se haya hecho cargo de esto, lo mismo que del artículo 11. Algo pasa, pero a nadie le llegan las inspecciones de la FIP por estas cosas. O se olvida de notificar, o se pierden los papelitos, o algo pasa. Pero ese que pagó los 4 sueldos, es decir, que pagó 5 sueldos por años de antigüedad, o sea, el previso, etc., ese se quedó en el bolsillo con un sueldo y medio más por año. Bien. Y la última, antes de cerrar. Y esto hay que entenderlo. Voy a leer el artículo primero de la ley 24.522, que muchos de nosotros conocemos y usamos para otras cosas. Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, discrimina. El trabajador en negro es un trabajador discriminado. El trabajador en negro es un trabajador discriminado, porque no se le reconocen los derechos que a otros sí se le reconocen en igualdad de condiciones. Eso se llama discriminación. Si acaso tienen la peregrina idea de eliminar las prestaciones, las indemnizaciones agravadas, que operan como una tarifa que cancela el derecho a reclamar daños y perjuicios, cada trabajador en negro, una vez que pierde el empleo, porque antes no va a reclamar, tendrá el derecho a reclamar daños y perjuicios a ese empleador. Con un agravante. El que tiene trabajador en negro sabe exactamente cuánto le va a costar, sabe cuánto está arriesgando, sabe que arriesga los 4 sueldos adicionales por año de antigüedad. Si le aplicamos la ley 24.522, es un alias y va a depender del tribunal. Y los números pueden ser completamente distintos. Termino. Yo creo que estamos corriendo el riesgo de que quienes critican este mecanismo de la ley de empleo, de la 25.323 y la 25.345, no tengan conciencia plena de lo que significa trabajar en relación de dependencia en el sector privado. Donde el trabajador no tiene certeza de sus ingresos, ni siquiera tiene certeza de la continuidad de la empresa. Que cuando la empresa quiebra, el Estado no quiebra. El Estado es el único empleador que no se declara en situación de insolvencia. A veces paga lo que quiere, pero no se declara en situación de insolvencia. Cualquier empresa puede quebrar. Cualquier empresa se puede ir del país. El Estado no se puede. El Estado es el único empleador que no se va a deslocalizar nunca. Acá se han deslocalizado hasta empresarios ganaderos, se llevaron la vaca al Paraguay. El Estado empleador no se va. Entonces algunos funcionarios sabios dicen, no, que cuadros intermedios. Bueno, sepan que la relación de dependencia es distinta en el sector privado, más allá de la pérdida de libertad y todas las cosas que esto significa. Y que el que trabaja en relación de dependencia, normalmente, tiene miedo de reclamar. No reclama porque tiene miedo. Como decía Roosevelt, la libertad, Roosevelt, Franklin Delano, la libertad es la libertad de expresión, la liberación de creencias, la libertad de expresión, la libertad de credo, la liberación del miedo y la liberación de la necesidad. Cuando hay miedo, hay negación de la libertad. El que trabaja para otro no solo entrega libertad a cambio de salario, no solo se subordina a los poderes del empleador, cuando además está en una situación no registrada, tiene miedo de reclamar, porque puede perder el empleo. Y por eso no reclama. ¿Y cuándo reclama? Cuando se puede ir, cuando tiene una expectativa de tener un ingreso, cuando consigue otro empleo, o cuando formó un patrimonio. A quienes hayan atendido trabajadores, sobre todo trabajadores de recursos de ingresos altos, que son los que más dudan en estos casos. Son los que más dudan.
a veces tardan años. Cuando digo años, años. Anda Diego Tosca por ahí, que de esto conoce bastante más que yo. Años tardan. Que sí, que no, que tomo la decisión, que me voy, que no me voy, y mientras tanto sigue trabajando en negro. Cuando toma la decisión de irse e intima, esa intimación, después de largos años de trabajar en condiciones ofensivas, agraviantes, en negro, esa intimación es un acto de libertad y es un acto de dignidad. Entonces tienen que entender, aquellos que cuestionan las normas de la ley de empleo, que en lo profundo las normas de la ley de empleo son el último resguardo para la libertad. Eliminar esas multas en lo profundo es un ataque a la libertad. Basta, no molesto más. Gracias. Muy bien. Bueno, Carlos, Lorenzo, dijimos que iban a hacer preguntas, una cosa así, ¿no? Vamos a hacer ahora un espacio para las preguntas que quieran hacer quienes están en la audiencia. Solamente les pedimos que levanten la mano y le vamos a abrir el micrófono. Yo no veo por el momento ninguna mano levantada. Yo tengo alguna pregunta como para iniciar. Respecto del caso de Gimnasios Argentinos, quería hacer una acotación. Lo hemos publicado también en el boletín digital. Creo que es en el del mes anterior. Un caso interesante, por todas las facetas que comentaba recién Mario. Una pregunta quería hacer Mario, y después veo que el doctor Grillo ha levantado la mano. Le vamos a conceder la palabra. Pero quería hacer una pequeña pregunta introductoria. En este marco de considerar el trabajo en negro como un supuesto de discriminación arbitraria, esto no solo podría operar en su caso como para el reclamo de la indemnización, sino también para la restitución en el empleo, en el caso de que se considerara que la extinción ha sido motivada como una especie de represalia ante un reclamo por este trato de la persona que está en negro. Bueno, yo dije ya, lo dije incluso en un trabajo que se publicó en el boletín anual de la asociación, que la represalia para mí no es discriminación, es represalia. Lo que sí, la discriminación es trato diferente. Lo otro es una reacción, es una represalia. Pero es perfectamente posible imaginar que el trabajador en negro, siempre estoy tentado de que sacaron esta pavada de las instrucciones para acatar de esta chica Donda, me gusta más decir afrodescendiente, parece más grotesco todavía. El trabajador negro perfectamente puede decir, estoy en negro, y pedir una medida cautelar para que no le rompan el contrato y acreditar que sigue trabajando y mantener la relación. Va a tener que conseguir que se lo den, pero si se lo dan, en tanto no Pero es eso una sería causa con autónoma, carácter se va a apelar cautelar, con efecto retroactivo. pero supongamos que se produce ya el despido, pues eso sería cautelar, o sea, una tutela preventiva para evitar el distracto a aquel que tiene esta amenaza. El otro sería el caso cuando ha sido despedido. Si ha sido despedido, habrá que ver cómo se interpreta. Si, yo soy el que cree que la represalia no es discriminación, pero hay quien ha entendido que sí es discriminación. O sea que si la represalia es un acto de discriminación por haber reclamado, perfectamente puede pedir la reinstalación. Perfectamente. Bien. Perfectamente. Bueno, tenemos Por acá, eso digo, sí, ojo. Perdón, Lorenzo, dos cosas, o una. Mientras tengamos las tarifas de la ley de empleo, que operan como una cláusula penal de origen legal que cancela el derecho a reclamar daños y perjuicios, no operaría la ley de la 24.522, porque está cancelado por esta vía, salvo que se entienda que la represalia es autónoma de las tarifas de la ley. Lo que no podría reclamar es daños y perjuicios, esto es seguro, mientras esté vigente la 2403, el 25323 y todo eso. Pero, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, si es un caso de 25.323 y no 24.013, o sea, el despido sin intimación, ahí sí podría plantear, bien, me despidieron porque estaba en negro, quiero volver a trabajar.
me despidieron antes de Quintana, que esa es la jugada de la 25-323. La 25-323 apareció para superar los problemas que planteaba el empleador que se anticipa en la jugada de póker, ¿no? Ya. Pero bueno, está abierto el tema, está abierto. Bien, lo Yo veo tenía una al dos ahí, doctor hay una de Grillo, que quería hacer una pregunta al doctor Grillo del Chaco. Adelante, doctor. Buenas tardes, acá estamos con Diego Daniel también, me Tosca, parece que levantó la juntos, mano. escuchándolo a Mario, con mucho placer. Yo quiero hacerte una pregunta, Mario, y Diego va a seguir a continuación con otra pregunta. A mí me gustaría tu opinión respecto de los casos en los que hay ciertos votos o fallos en los que se invoca en casos de monotributistas, por ejemplo, de muchos años que no hicieron reclamo, la doctrina de los propios actos de la Corte como un fundamento para decir, bueno, no, en este caso no desestimo la existencia de la relación de dependencia. Quería escuchar tu opinión sobre esos fundamentos y Diego también. No, después te pregunto, Mario. Bueno, si yo no recuerdo mal, me parece que hay una norma en la ley de contrato de trabajo que dice que el silencio no presume renuncia. Es decir, lo que hay que entender, y vuelvo a lo de antes, es que acá no hay acto propio. Acá no opera la doctrina de los propios actos. Es decir, en algún momento Vázquez de Alara alguna vez había dicho que un silencio prolongado es consentimiento. No, para eso está la norma de la ley de contrato de trabajo que dice que el silencio no presume renuncia. El silencio además no puede presumirlo nunca, justamente por esta característica del vínculo laboral dependiente. Y vuelvo a lo de antes. Hay que tener claro que trabajar en relación de dependencia no es solo trabajar, es trabajar en relación de dependencia, que crea un marco jurídico, un marco fáctico, un marco de hecho completamente distinto, que suma al hecho de trabajar el más grave, que es el hecho de obedecer y sobre todo de no poder decir que no. El trabajador no puede decir que no, de manera que el silencio, más allá de lo que diga la norma, aunque no lo dijera, hay un vicio radical de la voluntad. El vicio radical, no hay acto propio, porque a partir de ahí se puede renunciar a todo. No aplica. ¿Te contesté, Carlos? Te contesté lo que vos querías que te conteste, no, tranquilo, así que bien. No digo esto, porque vos pensabas lo mismo. Así que... Tenemos más, Bueno, ¿no? no sé si estaba también Diego. Sí, aprovecho, estamos en la misma computadora. Son momentos de escasez. Pagamos una cada uno. ¿Sí? No, Mario, mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Si ante el hecho que aparentemente se viene de una reforma, o seguramente se va a proponer, ¿no?, de eliminación de multa fundamental de la ley de empleo, ¿considerás que alguna transacción, por decir de algún modo, por ejemplo, de aminorar las multas de los artículos 8, 9 y 10, manteniendo la 25.323 y agregando algunos mecanismos, como por ejemplo agravándola en caso de grandes empresas o creando solidaridad, responsabilidad solidaria para grandes empresas, porque las grandes empresas, como bien dijiste, no precarizan, pero precarizan a través de sus subcontratistas? Si no podría ser un mecanismo adecuado de política, de futura política legislativa. Mira, yo con el paso de los años se ve que se me están poniendo rígidas las articulaciones y me estoy poniendo cada vez más rígido en mis posiciones. Hay temas sobre los que no se puede negociar. Lo que tenemos es el piso. Eventualmente se puede agregar la solidaridad. ¿Por qué digo esto? Porque aunque no tenga que ver con el tema, pero todo tiene que ver con todo, como dice el jurista Pancho Ibáñez. Están discutiendo ahora el tema del pago de impuesto a la ganancia por los jueces. Y la Corte ha llegado a decir, bueno, tendríamos que conversar sobre qué podemos hacer. Señores, esto no se negocia. Modifiquen la Constitución.
Artículo 110 de la Constitución. Mientras estén en el cargo no se puede bajar el sueldo. Y el empleador no le puede bajar el sueldo a sus empleados, porque los jueces dependen de la nación, les pagan de la nación o de la provincia o de quien sea. Entonces, ¿qué vamos a negociar? No se negocia nada. Y acá es parecido. Encuentren un mecanismo de tutela más eficiente, pero no saquemos lo que tenemos. Y si lo van a encontrar más eficiente, expliquen por qué va a ser más eficiente, pero no con estos 7 argumentos que vienen dando, que en realidad son todos falsos. Estamos hablando de cosas distintas. Entonces, vos decís que agregar la solidaridad, por supuesto que debe haber solidaridad, y yo no sé si realmente no opera la solidaridad en algunos casos, pero es cierto lo que vos decís. Hay casos que juegan con esta manera de este mecanismo de la terciarización. Pero yo no creo que haya que modificar, graduar, regraduar, pagar. Porque esto que decían que paguen más las grandes empresas no suelen tener trabajo en negro. No suelen tener trabajo en negro. Son mucho más ordenadas. Y ni hablar de las multinacionales. Lorenzo lo conoce mucho mejor que yo. El tema está en la pequeña y mediana empresa. Y el problema que tiene la pequeña y mediana empresa es la presión fiscal. Es la falta de crédito, es el costo de las compras. El almacén de la esquina compra un precio distinto de Carrefour y Jumbo. Entonces los precios son distintos. Entonces tiene que competir de otra manera. Entonces encontremos un mecanismo para resolver esto. Pero no legitimemos el trabajo en negro. Ok. Gracias. Bien. Hay una acotación hecha en el chat, es de Fabián Alejandro Maidana, una simple acotación. Excelente clase, doctor, pero lamentablemente los empleadores utilizan dichos métodos ante la falta de justicia y por el estado de necesidad. El trabajador arregla en el SECLO o artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y no todos los jueces tienen su punto de vista. Ahora le voy a dar la palabra. Había otra mano levantada. ¿Perdón? Perdóname, Sí. le puedo contestar más allá de que estoy de acuerdo en que la clase fue excelente. Sí, por supuesto. No, esto está bien, está fuera de discusión. Es sabido que es raro que alguien pueda hablar de mí mejor que yo. Los empleadores no es que apelan a esos métodos por falta de justicia. La justicia está, la justicia llega. Apelan a estos métodos por otras razones. Más de una vez el trabajo en negro es un mecanismo de legítima defensa, hay que entenderlo, pero no la tienen que hacer pagar a los trabajadores. Se defienden de la única manera que se pueden defender, porque no pueden dejar de pagar los impuestos, no pueden dejar de pagar la mercadería, no pueden dejar de pagar las tasas. Lo único que pueden dejar de pagar es las contribuciones a la seguridad social, porque también el trabajador dice, si no, no consigo trabajo. O si no trabaja en negro, si trabaja en blanco, pierde el plan, que esta es otra de las distorsiones patéticas de la Argentina. Entonces, en este juego de reglas absurdas, busquemos la causa, pero no actuemos sobre las consecuencias. Las dictaduras actúan sobre las consecuencias y dejan intacta la causa. Corrijamos las causas, veamos por qué tenemos trabajo en negro y de qué se está defendiendo el empleador. Lo último, en cuanto dice que no todos los jueces tienen su punto de vista, por supuesto. Por suerte tenemos discrepancias de todo tipo, o sea que es la mejor manera de convivir, respetando las discrepancias. Y por eso critiqué la sentencia de la Sala Sexta. Creo que se equivocó mal. Creo que se equivocó, más allá de que puso un argumento que no tiene nada que ver con las facultades que le da el artículo 16, se contradice gravemente y no tiene en cuenta, y vuelvo a lo de la sentencia, que estamos hablando de un señor que hace 6 años que no tiene trabajo. Porque en el 16 lo despidieron, o se consiguió una situación de despido, y aguantó 6 años esperando una sentencia, con el agravante de que tuvo una sentencia favorable en primera instancia y se la bajaron al 10%. Ahí es donde radica verdaderamente el problema. No sé si al 10% o al 20%, se la bajaron radicalmente. Tenía una expectativa diferente. Y él se jugó. Y finalmente un juez le dijo que no. Está bien, así funciona la justicia, pero él se jugó. O sea, no solo fue un acto de libertad, fue un acto de valentía, fue un acto de coraje. Bien. Y ahí está Nelia Soto, que quería hacer una pregunta. Está Nelia Soto, que levantó la mano. Había otra persona, pero no lo veo, con un nombre encriptado, LGK9, pero ya no lo veo. Y veo también el señor Daniel, que levantó la mano, no sé si era para hacer alguna pregunta. Le voy a dar la palabra primero a la doctora Nelia Soto, después voy a leer otra acotación hecha en el chat por Carolina,
y después pasamos al señor Daniel. Adelante, Nélida, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Excelente clase, no se podía esperar menos del doctor Ackerman, por supuesto, y una satisfacción genialmente satisfactoria el escuchar que están revalidados los principios, aquellos que se están poniendo tanto en juego, ¿verdad? De la dependencia, la no dependencia, si hace o no hace una actividad laboral a la dependencia o no, y el trabajo no registrado, irregular, indecente o indigno, como quieramos llamarle, a todo eso que tiene una connotación racista, como bien ha jugado el doctor con afrodescendientes. El tema es que justamente me llama la atención esa sentencia que mencionó, la adjetivación de señores nombres patricios, y que evidentemente muestra el gran sesgo con que se está manejando el concepto de justicia, que ya es injusticia por lo que tarda, obviamente, en la concepción clasista, racista y casi, diríamos, de trascendencias casi monárquicas, porque traer esos conceptos para decidir después de 6 años ya no es justicia, me parece. El que haya perdido 6 años esta persona litigando por una situación donde obviamente acá no solo falló la justicia en esta concepción, sino que ya desde la administración viene el incumplimiento. Esto lo vengo diciendo. ¿Dónde está la Inspección de Justicia, el Ministerio de Trabajo, como el primer contralor, ese poder de policía que incumple? Entonces, me parece que dejar a un trabajador después de 6 años con un no es un no acceso a la justicia. No sé si se interpreta lo que estoy. Entonces, si a esto le agregamos que el Estado mismo es responsable de trabajadores y convoca, caso Cava, a trabajadores en calidad de monotributista para trabajar, sean psicólogos, abogados y demás, bueno, ese negreo, esa irregularidad en el trabajo, ¿a quiénes afecta? Al trabajador. Entonces, ¿cómo podemos llegar, si hubiera una modificación, a revertir esto? Esta sería mi pregunta. Sobre todo cuando todo es contra los trabajadores. ¿Se entendió? Sí, yo por lo menos. Pero aprovecho para hacer una aclaración, que seguro se dieron cuenta todos. Como había estado escribiendo sobre la ley de quiebra, mencioné la 24.522 cuando era... Nos dimos cuenta. Me pasa como Alfredo Palacios, en todo caso. Una vez salía Alfredo Palacios de la Cámara, y lo paró un diputado, o sea, paró un periodista, y le dijo: diputado, ¿cómo viene estando la aplicación de la ley? 11.000, no sé qué, 11.000 y pico. Y Palacio le dijo: ¿y de qué se trata eso? ¿Cómo que se trata? Usted es el que hizo esa ley. ¿Y después qué se trata de la ley? Dice: porque yo me dedico al derecho, no a la matemática. Así que de los números no me ocupo. Así que aprovecho para hacer una comparación con Alfredo Palacios que me halaga. Gracias, Alejandro, por la aclaración. Se me escapó. Que a veces cometo errores. Es poco frecuente, pero cometo errores. Bueno, Se entendió bien, ¿eh? ¿Eh? Se entendió perfectamente. Los números confunden nada más. Lo hacen, es un sabotaje. ¿Va? Bueno. Y bueno, Nélida, Soto hizo su pregunta, Mario. No, pero estoy de acuerdo en términos generales. Acá lo que hay es un desorden, una desconsideración general de lo que significa trabajar en relación de dependencia. A partir de muchas distorsiones que tenemos, sí, yo lamento decirlo, saben, yo vivo 6 meses en Europa y 6 meses acá, allá hay problemas de empleo, hay problemas de distinto tipo, pero estas discusiones no existen. O sea, estas cosas no se discuten, estas cosas, digamos, no existe tampoco una ley de empleo como la nuestra, obviamente, aunque hay trabajo clandestino también, no es que no lo hay.
marginal, pequeño, pero digamos, se discuten otras cosas. Y la calidad de los debates es de otra naturaleza. Realmente tenemos un debate de muy mala calidad, y terminamos discutiendo estas cosas. Estas cosas, no deberíamos perder el tiempo discutiendo estas cosas. Y deberíamos pensar en cómo actualizamos la legislación en serio, cómo la adecuamos a la nueva manera de trabajar. Seguimos dando vuelta con esto, hicimos la ley de teletrabajo, ¿no? pero falta mucho. Y los trabajadores de plataformas, o sea, acá estamos necesitando normativas para adecuar la nueva forma de trabajar a la necesidad de proteger, porque la necesidad de proteger no desapareció. Las personas siguen trabajando por necesidad, y que no es necesidad de trabajar, sino necesidad de salario, y por eso hay que protegerla. Pero encontremos la manera, sentémonos a discutir sobre estas cosas, y no sobre esto de cambiar la ley laboral, que nadie sabe qué quiere decir, o las estupideces que dice este periodista. Bueno, perdón. Ya. Tenía una pregunta. Hay una acotación y después había dos personas que han levantado la mano. Carolina refiere, en momentos de crisis como sucedió en el 2001, con la suspensión en los despidos y en 2020 con la prohibición de los despidos, más que una protección contra el despido arbitrario, ¿no se logró una especie de estabilidad propia en el empleo privado, teniendo en cuenta que hubo casos de reincorporación en puestos de trabajo? Pareciera que la estabilidad depende de la tensión, de la lucha de fuerzas constante entre trabajadores y empleadores en los contextos sociohistóricos. Sí, yo diría, salvo la última parte, que es una definición ideológica, que se puede compartir o no, efectivamente hubo una estabilidad reforzada, había estabilidad, en ese periodo hubo estabilidad. Y como lo hubo también en el periodo anterior, en la otra oportunidad que se suspendieron los despidos. Lo que pasa es que en la primera oportunidad, la 25.561 creo que era, era una prohibición relativa, estaba prohibido pero se duplicaba, o sea, acá la prohibición fue en serio y fue una respuesta a una situación de emergencia excepcional. Y al mismo tiempo esto vino acompañado con alguna ayuda del Estado para el pago de salarios, que no fue una cosa extraordinaria, pero el Estado puso la mano en el bolsillo y las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, recibieron ayuda económica, pero fue un contexto excepcional, Por supuesto, si ustedes me dan a elegir qué modelo de estabilidad quiero, de estabilidad de verdad, o sea, la estabilidad es propia y chau, lo otro no es estabilidad, por eso se llama impropia, porque no es. Yo soy partidario de una estabilidad propia relativa, o sea, que el empleador deba reincorporar, tener la oportunidad de reincorporar, el trabajador tiene que tener el derecho a pedir la reincorporación, y si no, el empleador tiene la opción de pagar o no pagar, y se verá cómo se paga, qué se paga. Yo en eso sí estoy de acuerdo. Y voy a aprovechar para hacer una digresión más. La estabilidad de los dirigentes sindicales, en cambio, es prostitución. Siempre hago estas cosas, ¿no? Una cosa así espantosa para provocar. Pero el hecho de que el trabajador pueda vender la estabilidad, el trabajador no puede cobrar la indemnización. El trabajador tiene que ser dirigente sindical. Lo eligieron para que represente a los demás trabajadores. No le pueden dar la opción de que se quede con la plata. No lo pueden comprar. O se queda o se va. Se va gratis o se queda. Lo eligieron para que sea representante sindical. Tiene que tener la protección para que lo reinstalen. Pero no cambiarlo por plata. Acá lo cambian, el decreto 470 permite cambiar por la plata por el solo hecho de que el empleador haya iniciado el trámite de exclusión de tutela y lo hayan rechazado. Disparate por donde se lo mire. Es una inmoralidad. Es legitimar la compra del delegado. Ahora no es esa la estabilidad que yo pienso. Yo pienso en estabilidad otra, estabilidad propia, parecida a la que tuvieron los bancarios en la 598, sí, la última etapa, que era derecho a reincorporación, o si no, una indemnización agravada, que era un sueldo y medio, o dos sueldos por año de antigüedad según la antigüedad. Fue así, ¿no? ¿Te acordás de Lorenzo? Vos debes recordar eso. Alguien se tiene que recordar. Yo por razones de edad estoy legitimado para hablar de eso que pasó. Pero era una norma inteligente, que fue para reemplazar a la caída de constitucionalidad después de Luca contra Banco Francés, la derogación del Estatuto Bancario, y esto se consiguió en una etapa posterior, ¿no?
que fue durante la dictadura de Onganía, creo, ¿no? 18.598. No fue durante el gobierno constitucional. Bueno, ya pasó. No era 18.598, sí. Ahora lo voy a ver, no importa, ya pasó. A Daniel lo tenemos hablando hace un rato y no lo hemos dejado hablar. Va a plantear un caso de discriminación. No, había pedido la palabra el señor Daniel, si le puede, que nos diga todo su nombre y que habilite su micrófono, por favor. Bueno, primero quería agradecerle al doctor Mario Ackerman porque siempre es un gusto escucharlo. Quisiera hacer dos acotaciones a lo que dice. Una de las versiones es que las multas se continuarían, pero pasarían al Estado y no para el trabajador. Esta es una versión que se ha escuchado también. El otro tema es, si bien las empresas grandes por lo general tratan de tener al personal en blanco, no dejemos de ver la subcontratación de, digamos, subcontratistas, las tercerizaciones, que es a través de donde ellos reducen los costos con personal en negro de la subcontratista. Esta es una gran experiencia que uno tiene después de ir aplicando el 31, aplicando el 30, etcétera, etcétera. O sea, quería hacer estas dos acotaciones. Que pasan las multas al Estado, no es que la van a reducir, porque con estas ideas de sacar dinero de cualquier lado, hay que tenerlo en cuenta que puede ser una posibilidad. Y la otra, que no es tan el tema, es una pequeña idea que uno tiene a través de la experiencia, que son las subcontrataciones en negro. Eso es todo, doctor Ackerman. Realmente es un gusto escucharlo como siempre. Bueno, mi nombre es Daniel Lacoa, que no salió mi apellido. Bien, muchas gracias. Le hago dos comentarios. Sobre la segunda parte, estoy de acuerdo con usted. Es cuestión de ver cómo la lógica del artículo 30 se extiende a estas hipótesis, que es lo que dijo Diego Tosca también, según entendí. O sea, jugar con la solidaridad. En cuanto a la primera, es una manera de eliminar las multas, porque las multas de la ley de empleo funcionan cuando existe la posibilidad de que sea el trabajador quien reclame, y que sean para él. El trabajador no va a reclamar, no va a intimar para que la plata se la lleve el Estado. Porque si le intiman, se queda sin trabajo y el Estado se queda con las multas. Es una manera de decir, se acabó. No, es un disparate eso. Eso era el proyecto del gobierno de Macri. El proyecto del gobierno de Macri era una cosa así, mantener las multas, cambiarlas, mejor bajarlas un poco, etcétera, pero toda la plata para el Estado y nada para el trabajador. Entonces el trabajador, ¿qué va a reclamar? ¿Por qué va a intimar? ¿Qué garantía tiene él de que no lo van a despedir? La inteligencia de la ley 24013 es que la intimación venía acompañada con 2 años de estabilidad relativa, pero con duplicación de las indemnizaciones y el pago de todo lo anterior, si no lo regularizaba. Porque además hay que tener presente esto, se quejan de la 24013, el artículo 12 de la 24013 dio un blanqueo extraordinario, pero a los 2 años volvimos a tener el mismo nivel de trabajo en negro. Pero hubo un blanqueo monumental que además se prorrogó 2 o 3 veces. Fue realmente, abrió las puertas a regularizar. Y estuvo bien eso. El error de ese blanqueo no fue decir, si después lo agarramos con trabajo en negro, paga todo lo que le perdonamos. Fue un regalo y de ahí en adelante empezamos de nuevo y empezaron de nuevo a clandestinizar a los 2 años. Pero frente a su primer planteo, me parece que no sirve. Pasarlo al Estado no sirve para nada. Que el Estado se ocupe de cobrar las multas que tiene la norma de inspección del trabajo y que haga funcionar la inspección. Y que lo dejen a los trabajadores con esto, insisto, el mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, que en algún momento va a funcionar. El arma está cargada, y cuando llega el momento, el cazador dispara. Sepa el empleador que tiene trabajadores en negro, que está, entre comillas, bajo amenaza. Está corriendo, el riesgo lo tiene con este señor que está adentro, que sabe todo, y que lo está esperando, como un buen jugador. Bien, gracias Mario. Está Ignacio Forconi, ha levantado la mano. Adelante, Ignacio.
Muchas gracias, Lorenzo, y felicitaciones nuevamente. Doctor Ackerman, no deje de escribir y no deje de dar estas charlas. Mi pregunta es la siguiente. Yo creo que a partir de Pérez Condisco y vinculado con el artículo 10 de la Ley de Empleo, muchos trabajadores creo que también resultaron afectados como consecuencia de un montón de beneficios que algunas compañías, probablemente no todas, pero sí las medianas y las grandes, acostumbraban a entregar. Y creo que a partir de Pérez Condisco y en adelante, muchas compañías, por miedo o por ser realmente muy complicada la liquidación, la valorización de ciertos beneficios, directamente los discontinuaron, afectando a los trabajadores. ¿Usted cree que en ese sentido, y sobre todo en relación a eso, yo coincido con todo lo otro que usted dijo, pero con relación a ese punto, y para sostener o para recuperar esos beneficios, habría que hacer algún retoque, alguna aclaración o alguna enmienda al sistema actual? El problema que tenemos es el convenio 95 de la OIT. Estamos de acuerdo. Mientras no denunciemos el convenio 95, el sueldo se paga en efectivo. No hay vuelta. El chiste ese de los llamados beneficios sociales, que no son beneficios sociales, se paga en especie, pero con unos papeles sustitutivos del dinero. Está prohibido. ¿Hay que pillar la mano? Sí, sí, sí. Hay un tema de norma. Hay un tema de norma. Y la Corte en Pérez Condisco aplica el convenio 95. Ojo que ese convenio, hemos recibido comentarios críticos de los empresarios, de todo el mundo, de todo el mundo. La comisión a cada rato llegan, porque no le pasó solo a Argentina. Fue esta modernidad. El tema es que detrás de los tickets hay empresas multinacionales que tienen un negocio. Entonces ahí hay un juego de presiones que uno no puede desconocer. Pero está el convenio. Mientras volvamos a lo de siempre, hay normas. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. El doctor Pablo Salpeter refiere, abonando la excelente disertación científica de Mario desde una perspectiva práctica, me permito aportar la denuncia previsional del artículo 13 de la Ley 24.241, que en plazo perentorio el denunciante, de carácter reservado, obtiene una resolución de la AFIP. Si esto nos pasaba también en la inspección del trabajo, nosotros recibíamos denuncias anónimas. Lo que pasa es que los trabajadores eso no lo saben. Eso no lo saben. Es correcto. Nosotros teníamos un mecanismo que la denuncia era anónima, no sé si eso sigue siendo así, pero no era mío, ya venía de antes, ¿no? Se llegaba sin membrete. De hecho, recuerdo una oportunidad, había llegado una denuncia anónima y me llamó por teléfono una colega amiga para decirme que había sido ella, y bueno, que me ocupara de ver que la inspección efectivamente se hiciera, ¿no? Y se hizo. Y, ojo, yo defiendo mucho la inspección del trabajo, lo dije antes. Lo que pasa es que en la inspección del trabajo los cargos deberían cubrirse efectivamente por concurso, deberían tener estabilidad de verdad, no debería admitirse la contratación con locaciones de obra o locaciones de servicio en la inspección, que los hemos tenido a nivel nacional y a nivel del gobierno de la ciudad. Y fundamentalmente eso, la capacitación y partidas presupuestarias, esos instrumentos. Nunca ha sido especialmente reforzada la inspección. Y insisto en este punto. La inspección salva relaciones de trabajo. La justicia reconoce la que fue. La justicia siempre llega tarde. Se llega bien, muy bien, mejor o peor manera, pero la justicia viene tarde. Por eso hay que reforzar la inspección del trabajo. Pero bueno, es una decisión política, ¿no? Veo acá nuevamente la mano levantada, no sé si es ahora o la anterior, del doctor Grillo y de Diego Tosca. ¿Querés hacer alguna pregunta, Diego? Sí, yo quiero adelante. una consideración muy cortita por lo que dijo recién el colega Ignacio. Me pareció entender que se refería a la cuestión de beneficios salariales, no salariales, y multas.
Y a mí me parece importante en ese punto una pequeña consideración, que una cuestión es cuando el beneficio es salario encubierto, digamos, burdo, no sé, un dinero para comprar en una casa, como hay llamada gift card, o el auto beneficio, en cuyo caso me parece prudente que se aplique la multa también por el artículo 10 de la Ley de Empleo. Y otra cosa es cuando el salario encubierto proviene de una norma heterónoma, por ejemplo, de un convenio colectivo que dice que determinadas sumas de dinero no son remuneración, o el Poder Ejecutivo. Me parece a mí que ahí aplicar la multa es como, no sé, como esquizofrénico. El Estado no le puede decir al particular, por cumplir con lo que dijo la norma heterónoma, usted a su vez va a pagar la multa, va a ser infraccionado. Me parece que esa distinción hay que hacerla. Con una Simplemente aclaración. eso. Digo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también ahí, estoy de acuerdo, o sea, el empleador de buena fe cumplió con el convenio colectivo y después le explican que el convenio colectivo no puede quitarle carácter salarial al salario. Pero el Ministerio de Trabajo lo homologó. Ya últimamente no lo hace. Pero el Ministerio de Trabajo homologó esas cosas. Nosotros en el correo, recién ahora, en este nuevo, la paritaria que está celebrando en estos días, está regularizando las sumas no remunerativas, hoy, en estos días. Y hay muchísimos convenios que lo han hecho. Estoy hablando de una empresa del Estado, digamos, sector público, en sentido amplio, ¿no? Pero bueno, el Estado empleador dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? No hay peor ejemplo que el Estado como empleador. Es el peor empleador de la Argentina, en el sentido más amplio, ¿no? Bien. Bueno, no veo más preguntas, solo una acotación de la doctora Susana Mucio que decía viáticos, no, sin rendición. Si no hay otras preguntas, lo vamos a liberar a nuestro distinguido expositor. Realmente excelente la disertación, Mario. Estamos muy agradecidos, incluso después de tanto tiempo, de poder contar nuevamente contigo. Y como siempre, ha sido un honor para toda la audiencia, para nuestra asociación, haber contado con tu intervención. Lo despedimos Bueno, con un aplauso. quiero decir algo antes de irme. No me voy a ir sin tener la última palabra, ¿no? Dos cosas. Bueno, gracias. Gracias, he visto un montón de amigos acá, no los puedo saludar a todos uno por uno. Los reconocí, los vi, bueno. Les agradezco que hayan venido, que me hayan acompañado. Saben ustedes, es la única actividad académica que hice este año de estas características, y es la última que hago también este año, porque ya ahora se cierra. Y asistí a hacerla básicamente por lo que yo lo veo, y porque es la asociación. He rechazado varios otros compromisos, pedidos, pero esta no podía dejar de acompañarlos. No fue un esfuerzo para mí, al contrario. Yo hago estas cosas con gusto, me divierto, me da la posibilidad de, insisto en esto de provocar. Yo he sabido, soy un provocador profesional, para eso estoy. Y te agradezco, Lorenzo, esto, que la provocación de permitirme provocar. Contá conmigo. El año que viene, incluso desde Alemania, perfectamente puedo hacer este tipo de cosas. Es más, mucho más fácil. No corremos riesgo como tuvimos al principio, que no sabíamos si teníamos o no teníamos actividad. Afortunadamente se resolvió. Gracias a Muchas todos. gracias. Simplemente la actividad, como todas las actividades, las grabamos y después las subimos en el canal de YouTube de la asociación para aquellos que puedan querer volver a verlas y aquellos que no pudieron estar presentes también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia. Y nos estamos viendo muy prontito. Ya la semana próxima tenemos una nueva actividad con el doctor Juan Razo Delgue, que va a ser sobre el metaverso. Muchas gracias nuevamente y Mario, muy agradecidos. Chao. Gracias a todos de nuevo. Ha sido realmente fue un placer estar. Hasta pronto y bueno, a todos los amigos un enorme cariño. Gracias por permitir volver a verlos. Gracias a vos y gracias a todos. Hasta pronto.